tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Iglesia Monte de los Olivos y sus pastores David y Lilian Zelaya presentan un mensaje de edificación para tu vida y la de tu familia. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermano, cuando Jesucristo andaba predicando la palabra del reino de Dios, la gente, hermano, tenía una actitud de fe en el Hijo de Dios. La Biblia, la palabra del Señor, ¿sabe? Estamos transmitiendo en vivo. Vamos a leer el libro de Mateo y vamos a estar viendo el capítulo 21 del libro de Mateo y vamos a estar viendo el versículo 28. Mateo 21, 28. ¿Todos lo tienen, mis amados? Bien, entonces la Biblia se lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y siempre con la comunión del Espíritu Santo. Dice la Biblia así, de la siguiente manera: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a nosotros Juan el camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentéis después para creerle. Gracias, Espíritu Santo. Cuéntanos en esta hora. El tema de esta noche es hijos de promesas. Hijos de promesas. Me quedo maravillado cuando leo esta porción de esta parábola de Jesucristo, hablando de la parábola de los 2 hijos. Me quedo sorprendido al ver cómo obra Dios. Porque a veces nosotros como que queremos darle una dirección a Dios. Como que nosotros queremos saber que verdaderamente el Señor sí va a ser así como a veces nosotros pensamos. Pero según esta palabra y según lo que yo veo aquí en la Biblia, en la palabra del Señor, y en lo que yo veo en esta parábola de estos 2 hijos, me doy cuenta verdaderamente de la importancia que tiene en la Biblia ser un hijo de promesa, pero un hijo de promesa que entiende que es un hijo de promesa. ¿Cuántos los que están aquí entendemos que somos hijos de promesa? Para empezar, somos hijos de promesa porque Dios nos escogió a nosotros. ¿Cuántos los que están aquí saben que Dios nos escogió a nosotros? No es que nosotros lo hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Entonces Dios a nosotros nos escogió. Ahora, cuando voy a la parábola, veo la historia del pueblo de Israel y veo que Dios llamó al pueblo de Israel para que fueran su nación, para que fueran su pueblo que le amara, para que fuera su especial tesoro, para que ellos hicieran la voluntad de Él. Lo primero que quiero ver en la palabra de Dios es que un hijo de promesa es un hijo obediente. Gloria a Dios. ¿Cuánto van a hablar del nombre de Dios en esta hora? Para comenzar, el hijo de promesa es un hijo obediente. El evangelio es tan práctico
básico y tan sencillo que verdaderamente el que se pierde en este camino, hermano, yo ya no le veo otra salida. Porque es tan clara la palabra de Dios y es tan claro cada pasaje, cada escritura, cada parábola, cada cosa que Dios nos habla a nosotros. Es bien importante. Lo primero que hay en mi corazón es que siempre yo digo, yo me considero un hijo de promesa, porque Dios me prometió a mí salvarme y lo prometió a usted salvarlo. Amén, amén. Desde el momento que Dios a nosotros nos ha prometido grandes cosas en la Biblia, nosotros somos hijos de promesa. O sea, nosotros estamos bajo la promesa y bajo una promesa aún más grande, porque estamos en la promesa ¿de quién? Del Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Mas sin embargo, cuando llego a la parábola y veo aquí al pueblo de Israel, y veo aquí lo que el Señor está tratando de hablar en la parábola y explicar la parábola a los discípulos, qué es lo que Él quiere dar a entender cuando Él habla acerca de los dos hijos. Porque siempre en la Biblia, mis hermanos, Dios nos ha amado y Dios ama siempre al hombre. Siempre en la Biblia usted va a ver que siempre en la Biblia como que hay un hijo que siempre hace la voluntad de Dios y como que hay otro hijo que no hace la voluntad de Dios. Entonces me pregunto yo, cuando veo la palabra de Dios, me pregunto yo, ¿dónde está el detalle? ¿Por qué algunos hacemos la voluntad de Dios y por qué otros no hacemos la voluntad de Dios? Aunque ya como hijos escogidos, como hijos de promesa. Y aquí el pueblo de Israel es hijo de promesa. Pero me llama la atención lo que Jesucristo explica en la parábola, porque llama a uno de los hijos y le dice, hijo, ven, lo llamó. Quiero que vaya después y que trabaje, quiero que vaya a trabajar en mi viña. O sea, el Señor le está dando una orden, pues. El Señor le está diciendo, si tú quieres hacerlo, el Señor le está dando una orden. Ve pues y vaya a trabajar en mi viña. ¿Sabe, hermano, que cuando el Señor habla, hay que obedecer? Amén. Cuando están aquí con el Señor, hay que obedecer. Es una orden, no le da una opción, le da una orden. Gloria a Dios. Vaya, hijo, a trabajar en mi viña. Entonces, cuando este es el que le dijo esta palabra, dice que dijo, no iré. No, yo no voy a ir. Ahí lo veo yo como el típico, la típica persona que Dios está luchando con ella para ciertos propósitos en el llamado. Pero a veces nosotros decimos no. La clave de esta palabra, según la Biblia y según Jesucristo le explica en la palabra, la clave en esta palabra es arrepentimiento. ¿Cuántos están conmigo? Arrepentimiento. Amén. Dice que dijo que no, pero como que algo estaba en su corazón, como que algo más profundo le tocó a su corazón y digo, no, la verdad que no está correcto lo que yo dije. Entonces la palabra no lo dejaba descansar, no lo dejaba ubicarse, como que le estaba resonando en su espíritu aquella palabra que le había hablado el Señor y que le había dicho, ven a trabajar a mi viña. Eso lo andaba tocando, aunque había dicho que no y el Señor lo sabía, había dicho que no. Lo bonito fue la reacción que él tuvo, y Dios lo que ve siempre en las personas es la reacción de nosotros después de las cosas. Amén. Aleluya. A veces nosotros no estamos tan convencidos, a veces renegamos, a veces decimos cosas, a veces podemos hasta murmurar, a veces podemos hasta pecar, hasta criticar, hasta hablar mal, pero en una de esas, como somos hijos de promesa y somos hijos de Dios, entonces llegamos a la rectificación y decimos, verdaderamente no está bien lo que hice. Le pido perdón a Dios por estas frases, por esto que hablé, por esto que hice, por esto que dije, por esta desobediencia, por esto lo otro. Yo le pido perdón, me arrepiento por lo que hice. Entonces, Dios sabe que aunque primero le dijo que no, llegó arrepentido a donde el Señor. Ahora el problema está, y son los que más de ese tipo de personas que la Biblia habla así, son pocos. O sea, no son muchos los que dicen no y luego se arrepienten y luego arrepentidos
la obra de Dios. Amén. Pero sí existe en el reino de Dios mucha gente que dice sí. Gloria a Dios. El Señor le dice sí. Oh, esas palabras sí las podemos ver en todas las predicaciones. La gente recibe sí, sí. Usted ve, por eso que casi siempre, usted no se fiel cuando hay campaña, montones que tienen a la campaña y lloran y se arrepienten. Sí, 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 sí. Amén. Pero después ya no lo vuelves a ver. Ajá. Y eso es lo que la palabra de Dios explica a Jesucristo, una dependencia de Él, que no es el sí, no es el no, sino un arrepentimiento genuino y una entrega a nuestro Dios. Así es. Amén. ¿No está conmigo que estaba lo que quiero ver? Llama al otro siervo, lo llama y le da las mismas palabras. Digo, va a trabajar a mi viña, va a trabajar a mi viña. Entonces aquel le dice, sí, yo voy, le digo. Y el siguiente día, no lo ve, hermano. Entonces, el tipo de personaje, el tipo de persona que hablamos y que decimos sí y que vamos a hacer las cosas y no las hacemos, somos más de lo que decimos que no y nos arrepentimos. Así es. Amén. ¿Está conmigo quién está ahora? Amén. Amén. ¿Quién se apaga de Jesucristo que necesitamos esta palabra? Entonces, ¿a dónde lleva Jesucristo la parábola? ¿A dónde lo lleva? Lo lleva a traer al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. El pueblo que Dios ama, supuestamente el pueblo que Dios tiene cuidado de ellos. Los hijos de promesa son hijos de obediencia, hermano. Así es. Aleluya. Los hijos de promesa son hijos de obediencia. Los hijos de promesa no es que alguien te venga a decir aquí, oh, tú eres un ungido, tú eres un hijo de promesa. Tú eres un hijo de promesa en obediencia, porque según esta palabra del Señor, no veo a Dios haciendo ninguna distinción entre publicanos y pecadores y el pueblo escogido de Dios, sino que Dios lo que ve es el corazón del oyente, la persona que quiere cambiar su vida, la persona que tiene fe, la persona que se entrega, la persona que hace más que lo que habla. Así es. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esa palabra de sí, 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 esa palabra de este hijo que dice sí, la escuchamos mucho en las congregaciones. Sí, sí, vamos a cambiar. Sí, vamos a hacer las cosas. Sí, sí. Entonces, allí Jesucristo está identificando a Israel que dice sí, pero que no actúan ni creen en Cristo ni nada. No es fruto de Dios en ellos. Entonces Jesucristo le está palabra. Mírame lo que les voy a decir. De cierto os digo a todos vosotros que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque los publicanos y las rameras que eran malos y no eran queridos y eran gente despreciable en Israel, ellos, algunos de ellos creyeron en el reino de Dios y creyeron en Cristo. Entonces Jesucristo dice, yo vengo por aquella gente que más bien dice que no puede, que con aquellos que creen que pueden, que dicen que sí y que no están haciendo nada. Amén. Ya está componiendo el mensaje. Aleluya. ¿Cuánto alaban que no puede ser? Amén. ¿Qué testimonio de esta parábola, hermano? En el Evangelio no solo son palabras, el Evangelio no solo es de hablar, de decir sí, hermano, y después de quedarse ahí, nada. El Evangelio, amado hermano, el Evangelio, lo que Dios ve aquí es el testimonio del Evangelio, el testimonio de la palabra. No son las promesas que nosotros podamos hablar y que nosotros podamos decir, porque usted ve ahí lo más importante y lo que Dios ve es el corazón de la persona que recibe la palabra de Dios. Sí, porque a veces nosotros, hermanos, decimos, ¿cuántas veces las típicas palabras, hermano, hermana, tal cosa? Sí, hermano, sí, pastor, sí, esposo, sí, esposa, sí, lo que sí. Y hermano, y a la hora de la hora, nada de lo que decimos, hermano. Amén. Entonces, cuando Dios ve, porque verdaderamente que estos siervos aquí tuvieron sabiduría. Jesucristo mismo les pregunta a ustedes, ¿cuál de los dos creen que hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que no y arrepentido fue? ¿O el que dijo que sí y no hizo nada? Entonces, para que veamos nosotros que en el reino de Dios es más fácil que Dios levante a una persona, mi amado hermano, que verdaderamente ya ve que no tiene solución, que no tiene salida, que nadie es nada por él, o
por eso que Dios a veces, la gente que más usa es la gente que ha sido más sufrida. Amén, amén. Aleluya. A veces, usted ve a veces gente preparada secularmente. A veces hablan de la palabra del Señor y no tienen nada de ilusión. Pero a veces Dios escoge por ahí un borracho, escoge Dios por ahí una persona de la vida que no era tan buena, escoge Dios ahí como un publicano, como un pecador, lo llena de su Espíritu Santo. Y cuando esa persona habla, hermano, algo de Dios se siente en la vida de esa persona. Yes, amén, amén. ¿Sabe qué, hermano? Es importante verdaderamente reconocer que nosotros somos hijos de promesa, vamos a hacer la voluntad de Dios, hermano. Amén. Pero para hacer la voluntad de Dios, hermano, no solamente, míreme, no solamente de hablar, hermano. Porque en la vida, en la palabra del Señor, usted bien sabe que la palabra del Señor, hermano, no, que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Si el pródigo en la provincia apartada hubiese estado ahí, en esa provincia apartada, le aseguro que ese muchacho estaría hasta el día de hoy si no trata de tomar una decisión en su vida, de decir sí, pero actuar, hermano. ¿Cuántos alaban ese nombre? Yo te aplaudo el nombre del Señor. Así es, aleluya. Porque en la palabra de Dios, como hijos de promesa, mírame lo que significa según la Biblia, para que veamos la palabra del Señor, un hijo de promesa. Somos nosotros, hermanos, nosotros hemos sido engendrados, hermano. Hemos sido formados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque Dios nos ha prometido a nosotros. No estamos en este lugar perdiendo el tiempo, no estamos en este lugar, estamos aquí en este lugar porque la palabra de Dios nos ha formado, en el nombre del Señor. Así es, gloria a Dios. El hijo de promesa es un hijo, hermano, que permanece para siempre. ¿Cuántos están conmigo? Lo que pasa es que a veces nosotros a veces en la palabra de Dios no entendemos algunas cosas. Cuando yo explicaba, yo estaba hablando el día jueves, que muchos no estaban aquí, y yo estoy hablando acerca de los Gálatas. ¿Se acuerdan de ese mensaje que estoy teniendo el día jueves? Amén. Esa palabra poderosa de que los Gálatas no entendieron y regresaron atrás. Y explicaba precisamente en eso ahí, que los mismos Gálatas no se daban cuenta ellos, que ellos eran hijos de promesa. El hijo de promesa entiende, hermano, que verdaderamente que es un hijo de Dios. Y como está bajo la promesa de Dios, tiene que creer que todo el cuidado de Dios y toda la bendición de Dios estará con él en todo este proceso, de este caminar cristiano, hermano. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Verdad? Amén. Dios promete y Dios cumple. Así es, aleluya. Dios promete y Dios cumple. Cuando Dios llamó a Abraham de una tierra para bendecirlo, que lo llamó ahí en Génesis capítulo 12, usted sabe que Dios lo llamó ahí, y lo primero que Dios le dio a Abraham fue una promesa. Verdaderamente, si nosotros estamos en el Evangelio, y si nosotros estamos en este Evangelio, y si nosotros no aceptamos que nosotros somos hijos de promesa, estamos en un peligro, porque verdaderamente no somos hermanos nosotros, como predicaba el día jueves, de la esclava, somos ya de la libre. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, tú ves, cuando Dios llama a Abraham y lo saca de uno de los calderos para llevarlo a una tierra, lo primero que Abraham va confiado es en la palabra de la promesa. Así es, aleluya. De la promesa, como hijos de promesa, nosotros lo que tenemos que hacer es estar confiados en las cosas que el Señor nos ha dicho. Pero ¿cómo puede pasar esto? Según la palabra que leímos en esta hora, ¿cómo puede suceder? Nada va a suceder si no hay arrepentimiento, hermano. Verdaderamente yo lo digo por la palabra de Dios. Jesucristo le habló muy claro cuando dice: ustedes creen que estos 18 que les cayó 14, digo, les cayó por ser más malos que los otros gente de ahí. No le digo. No, de cierto lo digo, que si no de repente pereceré. Entonces, esta palabra la venimos viendo por toda la escritura. Cuando una persona verdaderamente es de promesa, entiende el llamado de Dios y se enfoca más en las promesas espirituales, en las promesas de arriba, que muchas veces, hermanos, en muchas promesas
que hay aquí abajo, hermano, que son a veces promesas que los ayudan por un tiempo aquí, pero las de arriba son eternas, hermano. Así es, amén. Y Abraham, cuando Dios lo llamó, tú ves el corazón de ese hombre cuando Dios lo llamó de uno de los caldeos. Lo primero que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. Desde el momento que yo le dije sal, es como era el llamado. El llamado a este evangelio, como Dios le dice a uno: sal de lo que estás jodiendo de este mundo. Sal de estas cosas. Y te voy a poner ahora en un nivel diferente, una promesa. Y vas a ver que te voy a bendecir. Aleluya. Y Abraham le creyó al Señor, hermano. Así Y es. verdaderamente lo que me gusta de él, lo que me gusta de este hombre, ya que cometió errores, ¿pero qué es lo que le digo? Aunque cometió errores. Sí, Abraham cometió errores, ahí está en la palabra de Dios, todo lo que Abraham cometió. Pero Abraham aprendió algo bien especial, eso me gusta a mí. Que Abraham aprendió, hermano, a adorar a Dios, aprendió a glorificar a Dios. Donde quiera que Abraham iba, hermano, Abraham preparaba su santuario para Dios. Era un hombre también que adoraba al Señor, hermano. Era un hombre que amaba a Dios. Y Abraham está en promesa. Y como Abraham está en promesa, Dios no lo va a dejar solo a él. Tú te imaginas a un hombre que tiene mucho dinero, mucha exposición, y no tiene hermano heredero. ¿Heredero o no tiene heredero? Y ya conocemos esta historia, que Dios no se quedó, hermano, con una palabra que le diga, porque cuando Dios da una palabra, no es que a veces nosotros seamos buenos, sino que a veces Dios cumple las palabras de la promesa que Él ha dado, si nosotros persistimos creyendo en lo que Él ha hablado. Así es, amén. Tú ves que Dios ya no se podía echar para atrás con Abraham cuando Dios le dijo: te bendeciré y van a ser benditas en ti toda la familia de la tierra. Te voy a entregar todo esto que está aquí, todo esto, todo el norte, al sur, al este, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios piensa también en la promesa también que le hizo a él. Ahora no te vas a quedar ahora solo con la oveja que te di aquí desde el cabo de Ur, sino que ahora te voy a bendecir ahora con la promesa. Y ya sabemos que Isaac es el hijo de la promesa. Amén, amén. Bueno, se rió Sara, pues, cuando el Señor le dijo, pues, cuando llegaron 3 ángeles ahí, al atardecer, estaba Abraham en su casa, en la tienda ahí, cuando de repente llegaron los ángeles, y estaba Abraham ahí, y entonces Abraham los atendió, y le dijo a Abraham: ¿quieren algo ustedes de comer? Y sacó ahí, hizo ahí un sacrificio ahí, mató un animalito ahí, y le preparó y todo ahí. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Qué es lo más bonito que le dieron? Le traemos noticia. A tal fecha, para estos tiempos, viene la promesa, viene el hijo, viene una palabra que Dios nos hablaba a nosotros, hermanos, nos fortalece para seguir adelante en este evangelio. Amén, amén. Cada vez que queramos, hermanos, retroceder, cada vez que nosotros a veces, hermanos, digamos no, cuando digamos no a esta palabra de Dios, hay que arrepentirnos verdaderamente y decir: sí, Señor, lo voy a hacer, Señor, ahora, y voy arrepentido y lo hago, Señor. Amén, amén. ¿Verdad? Porque miren que Dios no se olvidó de él. Dios le dio una promesa. Y por medio de esa palabra que Dios había hablado, estaba pensando Dios en la siguiente generación. Digo Dios, bueno, promesa viene tras promesa. Ya le prometí a Abraham, ahora le voy a prometer, amén, un hijo. Entonces nació Isaac. Isaac creció, hermano, y miren que todo lo que Dios hizo, lo hizo, hermano, de cosas que no se podían. Ya saben ustedes que Sara era estéril. Ya saben ustedes que Rebeca era estéril. Ya saben que no podían concebir hijos. Pues Dios hace cosas imposibles por la palabra de la promesa como hijo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y uno tiene que creer. Por eso la fe del cristiano cada día tiene que ser avivada. Y tiene que ser una fe genuina. Tiene que ser una fe viva. Tiene que ser una fe activa. Amén. El cristiano no tiene que matar, aniquilar la fe de la promesa del Hijo de Dios. Así es, amén. Verdaderamente, porque miren que después de eso pasaron el tiempo y Dios promete otra palabra. ¿Cuál es la palabra? El mayor servirá al menor. Y la Biblia dice, hermano, que después de eso que Isaac tuvo, que Isaac va a tener hijos. Ahora, mire, ahí está, 2 hijos. Ahí también aparece
la otra palabra. Dos hijos. Uno de promesa y otro hermano que entrega lo que Dios le dio. Pero mire qué interesante que es la palabra del Señor. Mire qué interesante que es la palabra del Señor. Que de este hijo de promesa y de este hijo que aunque tiene errores, repito nuevamente, no es que una persona se aparte y diga, ay, que yo soy un santo. No, no, es una actitud de fe, es una actitud del corazón de creer en la palabra de Dios. Porque mire que para nosotros como humanos y con el entendimiento que tenemos nosotros, ¿cómo es posible que podamos decir nosotros, ay, pero Dios, cómo Dios pudo usar a Jacob? Si Jacob es un usurpador, si Jacob es un hombre que comenzó haciendo trampa desde que nació, ¿cómo Dios lo va a usar? Pero mire que Dios ve el corazón de sus hijos. Aunque Jacob había ido por muchos lugares, mire, tuvo experiencias tan grandes y poderosas con Dios. ¿Saben por qué? Por la promesa de hijo. Por la promesa de hijo. ¿Tú crees que cuando Dios se apareció a Abraham y le habló? Porque verdaderamente que hoy en día, yo no sé cómo anda hoy gente hoy en día con revelaciones que Dios les habla, hermano, y oyen la voz de Dios a cada rato. Y yo no entiendo. Yo lo que sí entiendo es que cuando Dios me habla alguna palabra a mí me la habla en mi espíritu. Amén. Sí, aleluya. Si alguien ha oído la voz del Señor ahí que le habla, yo lo felicito, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero estamos viendo la explicación ahorita del espíritu. Prediqué en estos días, el día jueves, que se acabó la famosa revelación de ángeles que aparecen hoy, porque ahí les estaba explicando el día jueves en esa palabra de los Gálatas que regresaron atrás como carnales y no querían la promesa de Isaac, y no que ya estaban poniendo los reglamentos de la ley, y ahí les explicaba el día jueves y les estaba hablando de que Pablo les decía, estoy maravillado que tan pronto se han apartado ustedes para seguir un evangelio diferente. Entonces cuando yo veo esta palabra, yo digo, Señor, nosotros tenemos que entender verdaderamente para qué tú nos has llamado. Y miren que cuando este hombre, por ejemplo, esté en un lugar, miren qué experiencia más grande tienen los hijos de promesa. Cuando Dios llama a alguien para bendecirlo, cuando Dios llama a alguien, pero alguien que verdaderamente entiende. Si nosotros vemos la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, vemos nosotros que siempre cada uno de ellos iba recibiendo la heredad del Padre con promesa. ¿Cuánto es la promesa del Señor? Si usted ve a Isaac, si usted ve a Abraham, recibe la bendición de Dios como hijo de promesa. Te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Al que te bendijere lo bendeciré, al que te maldijere lo maldeciré. Mira una palabra que le dio. Ahora cuando llama a Isaac, también lo escoge como hijo de promesa. Pero ustedes saben ya esa historia, la conté aquel día, que es el hijo de la promesa que Dios habló. Oye, una cosa es la voluntad, hermano, de abajo, y la otra cosa es la voluntad divina que Dios hace para salvarnos. Fue Dios que proveyó la salvación. Amén. Amén, hermano. Entonces hay la palabra del Señor que cuando un día Jacob iba a salir, ¿por qué cree que tuvo una experiencia con Dios? Cuando está en aquel lugar ahí, de repente que se acuesta a descansar, a dormir, y pone una piedra de cabecera y se acuesta a dormir. De repente que tiene como un sueño y ve una escalera desde abajo hasta arriba. Iban ángeles y bajaban y subían. ¿Y sabe quién estaba allá arriba? El Señor, hermano. Así es, amén. Oh, aleluya. Bueno, ¿cuántos lo conocen? El que estaba allá arriba. Aleluya. ¿Cuántos conocen que estaba sentado allá arriba? Aleluya, gloria a su nombre. Y cuando el Señor lo mira, allá arriba le da una palabra, de allá arriba, el Señor le habla. Y le dijo, mira, te voy a bendecir. Y le da las mismas palabras que le dio a su padre, a su abuelo. Serán benditas en ti todas las familias, donde quiera que vaya. Y ahí fue donde él hizo un voto con Dios, un pacto con Dios, donde le dijo, Señor, y tú me bendijeras, le digo, donde quiera, le digo, que yo vaya, le digo, y todo lo que tú me bendijeras, le digo, el diezmo que, de todo lo que me entre, le digo, te daré. Diezmo que no lo dan hoy, hermano. Aleluya.
Santo, ahí cayó el diezmo. Aleluya. Aleluya. Es que la palabra de Dios así está predicando uno y de repente como que cuando uno va hablando ahí, como que la palabra ahí como que se va ubicando ahí la palabra, ¿no? Donde quiera que yo vaya, le digo, y que tú me trajeras de vuelta para acá, le digo, a esta tierra de mis padres, o donde quiera que yo vaya, le digo, y todo lo que tú me dieras, mira hermano, no es por nada, pero cuando ese hombre salió de ese lugar, tú me salió hermano en bendición, a tal grado que el diablo no le quitó, porque hay que tomar en cuenta y en consideración también que como seres humanos que estamos en esta tierra, el diablo también nos va a querer quitar, hermano, la bendición de hermano, de hijos, hermano. Amén. ¿Está conmigo aquí? O sea que el diablo también te va a querer quitar algunas cosas para que tú no estés bien aquí. Porque verdaderamente que el diablo sabe que un hijo de Dios de promesa es un hijo de bendición. Que Dios le da, hermano, y bendice. Dios le da y bendice. Así como José, uno de los otros hijos de José allá en Egipto, ¿no? Que Dios prepara de diferentes maneras. Entonces, mire lo que pasa. Mire, cuando aquel anciano allá, cuando llegó a cierto lugar, a conquistar una bendición, porque un hijo de Dios, un hijo de promesa, es un hijo que conquista bendiciones, hermano. No le gustan las cosas fáciles. Las cosas fáciles, hermano, las cosas que no cuestan, déjenme decir, hermano, que no gusta. Rapidito las cosas, hermano. Mi hermano, lo barato no sirve, hermano. Lastimosamente uno a veces no lo quiere reconocer. Pero a veces yo he ido a comprar cosas al 99 cents. Que uno es tirado, hermano, y por algo tenga el 99 cents. No quiera, y a veces uno va a una tienda y no, pero si esto vale lo mismo aquí y vale lo mismo allá, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay cosas que a veces están devaluadas, aunque parezcan iguales, no son iguales, hermano. Y eso es lo que yo veo en la vida de estos patriarcas, en la vida de esta gente de promesa, que cuando esta gente donde quiere que ellos, no solamente Dios los iba a bendecir a ellos con bendiciones de las promesas que tenía para ellos, para formarlos como nación, pero también promesa de que el diablo no les iba a robar lo que Dios tenía para ellos. Pero yo entiendo también eso, mi hermano. Mira, allá veo a tu tío allá en la mano allá de ellos, y vas a trabajar de ellos, y vas a trabajar en la casa y le vas a llegar. Cuando fue ahí, llegaron ahí al río ahí, vieron a las mujeres que estaban ahí sacando agua, y pues vino ahí y llegó ahí Jacob y comenzó ahí a conquistar a aquella muchacha. Cuando fue, mire, habló con él claramente, porque el hijo de promesa es un hijo claro. Ahora el diablo sale pues con excusas, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El hijo de Dios, le dijo, mire, voy a trabajar, le dijo, con esta. Y trabajó 7 años, hermano. Allá viene el diablo y viene y le cambia. No, este no se lo merece todavía. Porque a veces el diablo cree que los hijos de Dios no se merecen cosas buenas. Y a veces nosotros tenemos que entender que si somos hijos de promesa, Dios tiene que darle también a usted cosas buenas, hermano. Así es, aleluya. Hay que tener el evangelio, porque a veces nosotros nos es como una autocomiseración del evangelio. Oh, Dios me quiere ver así a mí. No, Dios te quiere ver con la frente levantada y como un hijo que, aunque tú te pares, algo tiene que bendecir, algo tiene que pasar. Cuando hables, tú hablas y tú eres una persona de bendición. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Verdaderamente, porque los hijos de este mundo son bien astutos. Y ellos están buscando que sus hijos también tengan la inteligencia, hermano, divina y arriba, que sobrepasa la sabiduría de aquí terrenal, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? De repente le digo, no, usted no se merece esto. No se merece. Usted viene, le tapa la cara y ya se la pone y la más feita, hermano, porque tengo una cosa fea que le dar, hermano. Aleluya. Y cuando la ve dice, no, si yo soy un hijo de promesa, yo soy un hijo de... Yo trabajé por esta muchacha porque me ha engañado. Bueno, si te gusta, le digo, dale otro gente más, le digo. Entonces, el hijo de promesa no habla ni anda con tantas cosas. No, sí, no. ¿Sabe qué? Hace las cosas.
Imagínense que él, sí lo voy a hacer, no trabaja, no tiene esta muchacha bonita, pero vino y dice, bueno, ya me lo hicieron, porque verdaderamente que en la vida, cuando a uno le pasa algo en la vida, hay que seguir adelante, no se puede quedar estancado, hay que seguir adelante, hermano, la vida continúa. Así es. Entonces, hay gente que se muere a veces en un vaso de agua y se ahogan ahí y se quedan ahí, hermano, pero no. Dios nos manda que nosotros como hijos de promesa nos entendamos a lo que Dios tiene para nosotros. Y voy a trabajar otros 7 más. Y comenzó a darle duro, hermano, 7 años más. Y ya cuando yo la miró, dijo, bueno, ahora sí. Después vino aquel otro hombre allá. Y cuando le dijo, mire, este ganado que está aquí, le digo, va a ser el tuyo. Y mire, hermano, y de repente como que le hizo una patraña ahí bien rara con el ganado también. Y de ahí vino el espíritu de como Dios, como que lo lleva allá y le da sabiduría al Señor allá. Y le dijo, mira, vas a tocar este ganado así, le digo, vas a tocar ahí para que se reproduzcan ahí, y ya te voy a dar la bendición. Y cuando de repente, hermano, ahí empiezan a aparecer todas. Mire, primero que le dije que las manchadas las llevar. Después cuando apareció la manchada, que dame las manchadas. Hermano, mire tantas cosas que el enemigo verdaderamente no, tanta trampa que el enemigo está haciendo afuera. Y estamos viendo nosotros, como predicaba el día jueves, en un siglo malo, donde tenemos que darnos cuenta verdaderamente lo que significa este evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Yes, aleluya. Y aquí yo veo la parábola con esta gente, porque no entendieron el reino de Dios y su justicia. No entendieron. Y esto es lo que Jesucristo está explicando en esta discusión que tiene con ellos ahí. Que le está hablando esta palabra. Le está hablando esta palabra y le está hablando acerca de su comportamiento. Vino porque vino a vosotros, Juan, el camino de justicia, y no lo creíste. Pero los publicanos y las rameras y los creyeron. Viendo esto, no arrepentir después para creerle. Aleluya, bueno, del Señor. Hermano, mire, la iglesia de Jesucristo está pasando ahorita por unos tiempos, hermano, donde verdaderamente nosotros tenemos que entender y manténgase firme, como le digo, en lo que usted ha aprendido, en los conceptos de lo que usted ha aprendido, para que usted entienda verdaderamente que usted es un hijo de promesa. Y que el diablo, hermano, verdaderamente tiene que darle para atrás todo lo que le ha robado. ¿Cuántos velaron el nombre del Señor? Entonces, como hijo de promesa, hay una tierra nueva. Hay una tierra nueva. No entiendo yo cómo a veces la gente, hermano, se afanan aquí abajo en esta tierra, afanados aquí abajo. Y déjenme decirle, hermano, que yo me quedo maravillado a veces cuando yo me meto en el internet y veo ahí lo que está pasando hoy en la iglesia de hoy. Mire, hermano, hoy en día verdaderamente hay unos relajos, hermano, en algunas congregaciones. Yo no sé, hermano, cómo esta gente dice que son hijos, hermano, de promesa, hermano, que son hijos de Dios. Porque verdaderamente lo que la palabra del Señor habla
yo no sé si a usted le pasa eso, que cuando uno, y no solamente eso, sino que verdaderamente un hijo de Dios no puede caminar en una indiferencia y andar apagado y andar o haber ofendido a Dios y estar como tranquilo, como que nada. No, hermano, si la Biblia habla, la Biblia dice Jehová venga y estemos a cuenta. ¿Sabe que nosotros tenemos que ponernos a cuenta con Dios cada día, hermano? Amén, amén. Por eso es la necesidad que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios cada día. En una de esas, hermanos, nosotros podemos recibir esta salvación poderosa como hijo de promesa, o en una de esas también el enemigo nos puede derrotar en cualquier momento, hermano. Hay que estar en las expectativas como hijos de promesa, como hijos de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dale ese aplauso en nombre del Señor. Aleluya. Dice el proverbio también que no solamente esta gente que se vuelven enemigos de Dios se convierten en burla, hermano. En burla. En burla para Dios. Dice: la sabiduría clama por las calles, alza la voz por las plazas, clama a los principales lugares de reunión. Aquí es donde los olivos claman la sabiduría, en la entrada de la puerta de la ciudad. Dicen sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple? Amaré la simpleza. Y los burladores desean burlarla, los insensatos aborrecen la ciencia. Volvemos a mi reprensión, es aquí. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber más palabras. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y a reprensión y no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando lo viniere a que teméis. Cuando viniere como una destrucción a lo que teméis y vuestra calamidad llegue a ser como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera la tribulación y angustia. Nosotros no podemos redimir porque nosotros hacemos esta palabra. Verdaderamente tenemos que reconocer que nuestro Dios nos demanda. Aleluya. Amén. Ya termina esta palabra, pero verdaderamente en la conclusión del mensaje es: escúcheme bien lo que le voy a decir en esta hora y preste oído a lo que Dios habla, lo que le voy a decir en esta hora. No esperemos resultados buenos si no hay un cambio de mente. Amén. Escuche bien lo que le digo. No esperemos resultados buenos si no hay un cambio de mente. No esperemos resultados buenos si vivimos diciendo sí, sí, y no nos paramos en la brecha para ir rumbo al propósito que nosotros queremos. Gloria a Dios. Hermano, en el Evangelio no es que uno todo el tiempo va a estar solo llorando y la mañana. En el Evangelio es de pararse y tomar lo que Dios nos ha entregado. Así es, aleluya. Es de pararse y tomar lo que Dios nos ha entregado, porque ya esto ha sido un decreto, ya Dios lo dio, ya esa promesa está hecha. Tan vulnerables somos nosotros que el diablo, que el Señor nos dijo a nosotros: miren, les voy a decir una cosa a ustedes, y esas palabras las dijo el Señor, para que vean que nosotros por esta cuestión carnal que tenemos, somos tan delicados y tan rebeldes con Dios para hacer la voluntad del Señor, que para que vean que Jesucristo, miren, Jesucristo ya nos dijo a nosotros: el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién? El diablo. ¿Cómo? El diablo. El príncipe de este mundo no tiene que ver nada con ustedes, que ha sido juzgado. Usted está bajo mi cuidado, usted está bajo mi promesa. Entonces, si es así, ¿por qué el diablo tiene oprimido a muchos? Qué pregunta, hermano. Y yo no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro. Amén. Estoy hablando porque aquí en la palabra que Jesucristo le habló, no le habló a los de afuera, le habló a los de adentro. Sí, amén. Gloria a Dios. Eran hijos. Hijo, ven a trabajar en mi viña. Hijo, ven a trabajar en mi viña. Eran hijos, no eran de afuera, eran hijos. Entonces le estamos hablando a los de adentro. Así es, amén. Yo decía verdaderamente que nosotros pongamos esta palabra, hermano, por obra. ¿Para qué?
para que el enemigo no se vaya a reír de nosotros, hermano. Sí, amén, gloria a Dios. El enemigo no tiene que reírse. No se ve en la Biblia que el diablo se rió de ninguno de tus hijos de promesa. Es más, lo que más bien la Biblia dice, que todos ellos aparecen ahí en hebreo como héroes, hermano, de la fe. Porque por la fe alcanzaron grandes promesas en la palabra de Dios. Amén. Ojalá que algunos de ustedes pudieran tapar bocas de leones con la palabra poderosa, con la acción más que todo que hagan en sus vidas. No es que ustedes van a decir, ay, yo lo hago, yo aquí, yo allá. Es cuestión de hacer las cosas. Y si digo no, pues reaccione y diga, no, lo voy a hacer verdaderamente. Gloria a Dios. Lo voy a hacer verdaderamente. Hermano, la reacción. Mire, yo quiero parar, pero hay algo que no me está dejando. Es que a veces la reacción, hermano, a nosotros nos hace entender lo que Dios tiene para nosotros si queremos ser curados de la lepra. ¿Cuántos saben que la criada, que el criado le dijo a Naamán, pero mi señor, si le pide la gran cosa al siervo, solo le pide 7 veces en el Jordán? Hermano, miren, la palabra, eso es lo que Dios anda viendo, la palabra de reacción, no esas palabras que estamos aquí, ay Señor, te prometo que, porque hoy en día usted ve promesa, sí, y para nada, hermano. Mejor si se está oyendo, no, es entrar en meditación y decir arrepentido, sí, mejor voy a ir a hacer la voluntad de lo que me dijo. Porque en la parábola dice que le dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad? El que dijo que no y después arrepentido dijo que sí. Yo sé que hay gente que a veces a regañadientes a veces de las cosas, pero meditan y dice, tiene razón el pastor, vamos a hacer en el nombre del Señor. Pero hay algunos, sí pastor, sí. Oh, sí pastor, sí, claro, sí. Y después, hermano, y la foto, ahí cuando decía, cuando alguien decía algo, aquí una foto, y la foto decía, ¿sabes por qué decía la foto? Que tomaste una foto para que me esté diciendo eso. Y la foto le decía no. O sea que yo le decía a alguien, fíjate que tal día voy a comer una buena cena, voy a un restaurante, voy a comerme una buena. ¿Tú gustas comer una buena cena? Y me decía otro allá, y las fotos me decía, o sea que no me creían. Pónganse de pie. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Vamos a conquistar. Hasta aquí, un mensaje de la palabra de Dios, en la voz de los pastores David y Lilian Zelaya. Si deseas seguir viendo nuestros mensajes, visita nuestro portal en el internet www.iglesiamontedelosolivos.com, donde podrás encontrar recursos para edificación del pueblo de Dios. Y si no tienes dónde congregarte, estamos ubicados en el 275 West Hoffman Avenue, Lyndhurst, New York, 11757. Teléfono 631-991-7171. Nuestros horarios de servicio: lunes 7 de la noche, servicio de oración; martes 7:30 de la noche, servicio de discipulado; jueves y sábados 7:30 de la noche, servicio de alabanza y adoración; y domingo a las 11 de la mañana, servicio evangelístico. Contáctate con nosotros para transportación. Dios te bendiga. Nos dice su palabra y es verdad. Nada ni nadie prevalecerá contra la iglesia que proclama.